Quiero hacer público el agradecimiento tanto personal como por parte del Congreso de que esté aquí Luis, porque él en un principio no pensaba venir al Congreso. Son fechas malas para sus actividades. Muchísimas gracias, sinceramente, porque sí que has hecho un esfuerzo importante. Y bueno, pues sin más vamos a empezar con su presentación, que se titula El desarrollo rural y la innovación tecnológica como recursos básicos para la defensa contra los grandes incendios forestales. Cuando quieras, Luis. Muy bien, pues gracias a ti, sobre todo, Carmen, y a la organización. La verdad es que lamento mucho el lío de horarios, de cambio de salas, etcétera, pero vamos allá, que seguro que los que estamos aquí aprovechamos este ratillo. La realidad es que no conocía este espacio, porque si no hubiese puesto una foto de la sala de congresos porque quería decir que el desarrollo rural es algo complejo, que implicar la innovación tecnológica en el sector primario es todavía más complejo, y que resolver el tema de hacer frente a los grandes incendios es complejo, y que hay que generar nuevas estructuras para hacer frente a esto, como decía ayer Marta, generar nuevos paradigmas, pero la verdad es que ahí estamos, ¿no? Es esa la necesidad. La verdad es que estas cosas tienen muy difícil respuesta, y más que plantear unas recetas, unas cosas que realmente hay que ir construyendo de cara al futuro, qué respuesta vamos a dar a incertidumbres como cambio climático o realidades como los grandes incendios, pues es mucho mejor compartir nuestras experiencias y ir avanzando juntos. Y por lo tanto lo que yo pretendo es explicar un poco el aquí estamos, al mismo tiempo el cómo nos encontramos, realmente ese cómo ligado a la política forestal o a las políticas agrarias o a las políticas ambientales. Luego analizar un poco si es posible prevenir, es posible extinguir y si es posible restaurar. En definitiva, la primera idea es que estamos donde estamos y tenemos que open mind, mirar el mundo de otra manera, mirar dónde estamos de otra manera, porque esta imagen es de hace 2 años, es la foto donde había más de 40 grados, un día de junio de hace 2 años. Este año habría sido en junio igual, y la verdad es que, si os fijáis, pues estamos en la frontera del desierto, y esa es nuestra realidad, y cada año lo sufrimos, y además cada año posiblemente la tenemos más cerca, y no ser conscientes de esto es trascendente en el tema que nos ocupa. La otra, por lo tanto, ¿dónde está y hacia dónde avanza la frontera del desierto, que la tenemos a las puertas? La otra realidad es que cuando yo empecé a trabajar, que ya hace más de 2 días, pues resulta que el elemento clave era la desertización, ¿no? Un poco a los forestales nos metían esta idea de luchar contra la desertización, y para eso teníamos que hacer bosque. Y hoy día pues resulta que nos hablan de muchas otras cosas, y quizá lo trascendente, que es la pérdida del suelo, no es relevante o socialmente no está en nuestra idea, pero la realidad es que nuestra cultura, el empleo del fuego, o que el fuego nos emplea a nosotros, y la idea del diente, del efecto que han tenido y tienen todavía los ganados, pues al final esta es nuestra realidad, ¿eh? Y es una realidad además que tenemos que percibir, porque no va a menos. Tenemos que ser conscientes de esta realidad de los riesgos que se suponen los grandes incendios en cuanto a pérdidas de potencial de recuperación de esas cubiertas vegetales en función de ese cambio climático y de esa frontera del desierto, y en función de que hemos de asumir sus consecuencias, porque igual hay que responder a ello. Y esto del cambio climático, pues parece que a pesar de Bush es verdad, a pesar de Trump es verdad, y pues nos vamos a morir. O sea, quiero decir, la amenaza está ahí y sabemos todos que esto es muy grave. El problema es, sí, pero ¿cuándo, cómo, a qué nivel nos va a afectar, qué respuesta haber? Y esto es un poco la misma imagen que antes, pero ya del derecho. Esto es de este mismo año, de cómo nos arrancó junio y con qué condiciones de temperaturas, con qué nivel de afección, y pues esto era una situación de calor insoportable, y hoy pues
pues también debe ser culpa del cambio climático el frío que pasamos anoche y el frío que hemos pasado esta mañana, porque si no, no lo puedo entender. Pero en realidad este cambio climático lo que nos está llevando es a situaciones inesperadas. Esto es Canadá y esto pues no lo habían visto allí arriba, esto no lo habían visto. Y esta situación, pues esto es lo de Fort Murray allí, que haya grandes incendios forestales donde ya no toca que haya grandes incendios forestales, pues sí que es un síntoma que lo que pasa en Portugal, lo que pasa en España, lo percibimos como normal, está asociado a nuestro día a día, pero lo que está pasando en otras regiones del mundo ya no es tan normal. Y no es tan normal porque incluso sus consecuencias son espeluznantes y realmente nos encontramos en una situación de incendios que han ardido durante más de un mes y que han supuesto 590.000, todas las Islas Baleares, o sea, lo que ha ardido allí es impresionante. Pero no solo es impresionante en términos de gran incendio, sino también en riesgo para las personas. El tema que hablábamos ayer de convivir con el fuego, que planteaba Marta Miralles extraordinariamente, pues está precisamente en esto. Esto de huir hacia el fuego está muy mal pensado, y claro, tiene consecuencias, ¿no? Quiero decir, y esta situación pues ya no es una novedad, está pasando en Chile, está pasando en Canadá, está pasando en Mazagón, nos está pasando y hay que darle una respuesta, ¿no? Y bueno, claro, 2.400 viviendas quemadas en Canadá, en gente que estructura su autoprotección bien, no deja de ser sorprendente, ¿no? Y ellos que cuentan, porque hacen lo que Curro quiere que hagamos todos y además con razón, que evalúan los costes reales de cada situación, pues le ponen detrás la palabra dólar a la valoración de 9.500 millones de dólares causados como pérdidas en un solo incendio. Pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿De dónde venimos? Porque lo trascendente es saber también este es el análisis de dónde estamos y cómo enfocamos ese de dónde venimos. Bueno, pues tenemos una realidad y es que teníamos un uso del territorio y ese uso se ha abandonado. Fijaros, esto es de 1785 y como veis hay dos bomberos forestales, uno está encima de la rama podando, el otro está aprovechando la biomasa y al fondo hay un pueblo que tiene todo patas arriba, es decir, todo labrado, todo aprovechado, olivos, no queda un árbol en el pueblo Buñola y además estos dos tienen un cómplice que está a la izquierda, que es la cabra, que es una bombero camuflada de mucha eficacia. Y aquí tenemos otra imagen de bomberos también, bomberos forestales. Hay 3 hembras de bombero forestal, 5 o 6 adultos de bomberos forestales y hay unas 3 o 4 crías de bomberos forestales también hay que eran los que hacían que no hubiese fuego en el monte, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que el bosque ha dejado de calentarnos, los recursos maderables del bosque han perdido rentabilidad, los recursos silvestres del bosque pierden utilidad, nadie sabe para qué usar nada y esa cultura de uso pues hace que no haya nadie en el ámbito forestal y los oficios del bosque han desaparecido. Podíamos hablar que después de la llegada del gas y la electricidad y pues lo que ha pasado en el ámbito forestal y el tratamiento que se ha dado a estos territorios y a las gentes que vivían del ámbito forestal, podíamos hablar de una política de marginación, incluso una política de marginación del ámbito de la PAC. ¿Y que ese uso abandonado que ha llevado? De cuando dicen no hay gestión forestal. Hombre, sí hay gestión, hay una gestión que es la no gestión, ¿no? Y en un ámbito cultural como es el Mediterráneo, la no gestión es una gestión muy potente, es una gestión de cambio de paisaje potentísima. Fijaros qué potencia de cambio de gestión, ¿no? De lo que pasaba en la zona que se nos quemó a nosotros en Andratx en el 2013, cómo estaba en 1956 y cómo estaba
pasada, pues el año que se nos quemó, ¿vale? Y bueno, pues ¿qué pasa? Que esa superficie forestal se extiende, esas formaciones arboladas se densifican y que tenemos solo una gestión del bosque que ahora mismo es el fuego. ¿Y qué es lo que ha dado ese fuego? Pues ha dado lo que los americanos llaman una política de supresión, o lo que nosotros llamaríamos una política exclusivamente de extinción. ¿Y qué tipología de aprovechamientos hay en el bosque, en ese gran territorio que supone el 40, el 50, el 60% de nuestro territorio? Pues es un entorno natural que tiene otros usos, el uso de disfrute, lúdico, turístico. Los bosques se aprovechan para introducir en ellos urbanizaciones, segundas residencias. Hay unos servicios ambientales que están muy valorados socialmente, pero que nadie paga. Y por último, tenemos un proceso de remitificación de la naturaleza. Los Poseidón, los Júpiter, pues ahora son el lince, el buitre negro y compañía. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a una tercera vector de política, que es la política de protección, pero no entendida como una gestión activa para la conservación, sino como unos procesos permanentes de prohibición que fundamentalmente afectan a los pocos que se han quedado en el terreno rural. Y esto con una visión urbanita sobre gente que lo que vive es en el espacio rural. Y entonces, ¿qué ha pasado? Teníamos una naturaleza que fue transformada por el hombre con mucho esfuerzo para generar unos cultivos, para poderse asentar, para sobrevivir, para comer todos los jueves, pero eso ha derivado en un abandono. Luego ese abandono nos lleva a un proceso de forestalización, como es este ejemplo de las marlladas, de los bancales mediterráneos, que nos lleva a un posterior incendio. Y fijaros, ha pasado el fuego por aquí, que cuando se cultivaba trigo, pues obviamente no iba a fuego de copas. ¿Y qué es esto? Pues que después de ese fuego van a salir otra vez los mismos pinos, van a abandonarse, va a haber una forestalización de nuevo hasta que otro incendio, y de nuevo cuando ese incendio, y es lo que estamos viendo, se nos están quemando ahora las cosas que se nos quemaron en el mal verano del 94. Pues ahora estamos con 20 años después con todo disponible para arder, pero a lo bestia de nuevo, Y esto es el ciclo del fuego. Y este ciclo del fuego habrá que corregirlo de alguna manera, y un poco la propuesta que traía era esa idea de combinar desarrollo rural y desarrollo tecnológico, que no es simple, pero es la única opción posiblemente. Lo del desarrollo rural se dice es como lo de desarrollo sostenible o tal, son palabras, pero hay que pensar que exigen una acción en el ámbito de la economía, del bienestar de la gente que se quede en el mundo rural, tiene que ser aceptado en términos ambientales, tenemos que generar un respeto a la figura del payés, que en Francia lo tienen pero aquí no, y tiene que haber una gobernanza, un apoyo a esas soluciones que haya, que la gente que se mantenga trabajando en el campo tenga futuro, y al mismo tiempo una ordenación del territorio. No es fácil, pero es mucho mejor, no hay que hacerlo todo, pero habrá que ir priorizando y buscando acciones que al final permitan ese desarrollo rural, porque ha habido un cambio de uso. Hay un cambio de usuarios, que son a lo mejor la gente de ciudad que va allí a visitarlo, pero esa gente habrá que incorporarlo porque nos están generando un nuevo paisaje, y igual que hace 100, 200, 300 años el paisaje que teníamos estaba en función de quien vivía o estaba allí, pues ahora tendremos que tener un paisaje en función de la gente que vive o visita eso, pero habrá que generar un paisaje que sea seguro, que sea productivo, que tenga futuro. Y bueno, pues por hablar un poco del cambio de mentalidad en términos de desarrollo rural, eso es una bellota que obviamente come un cochino, que eso se hacía antes con naturalidad, ahora es más difícil, y esto produce una sobrasada, que es de allí de Mallorca, pero claro, ¿quién vende una longaniza de estas llena de moho a un inglés? Eso es imposible, habrá que hacer algo para que no les dé asco. Y entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es otro producto, y ese producto, ¿qué pasa? Pues que implica al final mano de obra y trabajo, y a su vez esto implica pues tener una identificación de producto tradicional,
decir que es de Mallorca, que eso a los alemanes les chifla, garantizar que tiene calidad y seguridad alimentaria, innovar cómo lo presentas, porque no es lo mismo una sobrasada cortada encima de un pan boli que vendérsela a un americano, un yankee o a quien sea, internacional la distribución, generar valor añadido, ¿no? Y eso no es fácil. Por lo tanto, la idea de romper el ciclo es trascendente, porque los grandes incendios forestales al final nos están dando pautas de por qué se nos repiten las cosas. Si una cosa se nos repite, podemos evitar la incertidumbre, que también lo comentaba ayer la gente que nos habló de incendios. Y entonces estos ciclos que generan incertidumbre podemos estudiar. Esto es la zona que se quemó en el 94 en el incendio de Andratx y que también se quemó en el 2013 en el incendio de Andratx. Está estudiado la actividad. Tenemos una ventaja, ahora el Landsat es gratuito, podemos ir hacia atrás, es apasionante, podemos ver lo que nos pasó de 1972 para acá y además analizarlo con una precisión espectacular. Y resulta que, como veis, lo más oscuro era cuando había actividad fotosintética, se quema en el 94, deja de haber actividad, va recuperando, y en la penúltima foto es como estaba en 2012 y en la siguiente es después del incendio. Nos ha pasado lo que nos había pasado y, por lo tanto, estamos ante un ciclo de presencia de combustible, ausencia de combustible, presencia de combustible, ausencia de combustible. ¿De acuerdo? Bueno, pues claro, sabiendo esto y al mismo tiempo teniendo herramientas para habernos dado cuenta que yo tuve la fortuna de trabajar en Doñana, tuvimos allí un incendio y nos salía fuego por detrás y siempre pensamos que era a alguien que no quería Doñana que nos estaba metiendo fuego por detrás en aquel gran incendio de hace unos 40 años. Y no nos metían fuego por detrás. Hoy sabemos que eran focos secundarios en función de unas condiciones de viento y ambientales, ¿qué tal? Pero cuidado, el saber que hay fuegos por detrás de nuestras líneas de posible actuación, veis ahí un camino, por ejemplo, que está justo delante de este foco secundario, pues nos dice que es que nos tenemos que ir muy lejos a intentar atajar el incendio, o lo que hay que ir a desalojar el camping porque nos va a llegar sí o sí. Pero es que ahí también, igual no se aprecia, pero hay otro foco secundario ya ahí. O sea, quiero decir que el problema que tenemos es que la ventaja que tenemos es que el conocimiento lo podemos aplicar a la toma de decisiones y eso nos ayuda a salvar vidas, y eso es la tecnología que muchos de los que están aquí van a hablar después, os van a plantear alguna de esas alternativas. Es posible anticipar, romper esas incertidumbres tanto en la focalización de los nodos de progresión del fuego, como nos contaron ayer. Es posible generar y utilizar la tecnología en la toma de decisiones en el plan de extinción. Es imprescindible la restauración. En restauración tener anticipados los mapas de afección y la respuesta en función de severidades, etcétera. Hay mucho por hacer, pero tenemos mucho adelantado. Entonces, solo hay un problema, que todo eso tenemos que ser conscientes de que la tecnología nos ayuda, pero tiene que haber gente con capacidad, con ganas, con conocimiento, con experiencia para emplearla. Lo contaba Raúl, que el tema no es tener o no un buen modelo de comportamiento del fuego, el tema es tener una persona que sepa ajustar ese modelo de comportamiento del fuego cada vez que tenemos un gran incendio, porque si no, el resultado no va a ser bueno, ni para la extinción ni luego para el análisis. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que esto no es mucha verdad. A la hora de la verdad, la formación de la gente, la preparación de las personas, pues no está siendo el vector trascendente en el soporte que se da a estos procesos de prevención, de extinción o de restauración. Cuando hay soluciones que están ahí, recuperar los terrenos estratégicos que estaban cultivados y fueron abandonados, recuperar la discontinuidad del bosque, recuperar el empleo de ganado con pastores y las quemas prescritas, es decir, las recetas para ir recuperando en parte el paisaje. Hay mucho por hacer, puede ser más caro o más barato, pero hay que hacerlo. O sea, lo que no podemos es seguir comprando más Canaders. Eso no lo podemos seguir haciendo.
que es vital tener medios de extinción potentes y eficaces y que salvan vidas, desde luego, pero que también es igual de potente ser conscientes que la extinción es la respuesta al fuego, pero no es la solución a los grandes incendios, también. Y este factor humano es el que hay que cuidar, es el que al final va a dar respuesta, junto con la tecnología y ese proceso de reocupación del espacio natural y rural, pues es el que nos tiene que dar un cambio de paradigma, como comentábamos ayer. Y aparte del factor humano, tenemos que contar con otro factor, que es el factor naturaleza, que lleva algunos millones antes que nosotros por aquí, dando respuestas, generando adaptación, evolución, capacidad de respuesta, autosucesión a los sistemas. Tenemos mucho que aprender de la propia naturaleza y ser lo suficientemente humildes como para asumir que sabe más que nosotros. Y ese sabe más que nosotros nos lleva a conseguir que haya más implicados en buscar respuestas, a mirar fuera de nuestro corralito, a ver cómo otros piensan que podemos resolver estas cosas que afectan a la socioeconomía, a la energía, a la sociología, etcétera. Tenemos que salir de nuestro corralito de la bellota y el pino y tenemos que aplicar más conocimiento. Y ese conocimiento es parte de estas líneas de tecnología que luego nos explicarán. Estamos avanzando, estamos transmitiendo a las generaciones futuras el compromiso con la lucha y la defensa contra los incendios forestales. El problema es que no sé si lo estamos haciendo bien, porque una cosa es llevarles a ver los helicópteros de extinción, una cosa es explicarles cómo apagamos el fuego o cómo corremos detrás del fuego, y otra cosa estos procesos de educación están dando sus pequeños triunfos, como el del incendio de Moguer, que Greenpeace ha firmado el decálogo que había propuesto la Fundación Pau Costa, que es un hito en el proceso de aunar la visión del mundo conservacionista con la misión del mundo forestal. Es un paso pequeñito pero relevante. Pero ¿cuándo habremos ganado? Habremos ganado cuando llevemos a los niños a ver cortar árboles y los niños valoren eso como una acción de conservación de la naturaleza. Ahí está el reto en el proceso de educación. Y nada más, agradecerles a ustedes su atención y bueno, estoy a su disposición. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, por la interesante charla que nos has dado. Las preguntas las dejamos para el final, vamos a seguir con el resto de los ponentes y ahora es el turno de Enrique de la Cruz. Enrique de la Cruz es ingeniero industrial y director general de Cotelsa y nos va a hacer una presentación titulada Sistemas automáticos como ayuda en la detección temprana de incendios forestales. Cuando quieras, Enrique. Muchas gracias, Carmen, y gracias a Luis por tu intervención. Este es un taller sobre tecnología y desde Cotelsa vamos a tratar particularmente un sistema de tecnología que nos permite ayudar en la detección temprana de incendios forestales. Voy a empezar esta pequeña ponencia, si consigo dar a la tecla adecuada. Ahora sí. Voy a empezar con una frase que la podéis leer en la pantalla. La detección temprana y su localización precisa son aspectos clave para minimizar el impacto de un incendio forestal. Hay decenas de referencias a nivel nacional e internacional que repiten y repiten esta frase. El Ministerio, en sus documentaciones públicas anuales, cada una de las comunidades autónomas, montones de comunicaciones científicas y en el aspecto internacional incluso más. Es decir, parece que hay un consenso, yo creo que todos los que estamos en esta sala hoy estaríamos de acuerdo en que eso es importante. E incluso los que no están aquí hoy, es decir, muchos responsables de extinción, de prevención, de organismos que tienen mucho que ver con el drama de incendios a nivel nacional, también estarían de acuerdo en esto. En lo que ya a lo mejor no estamos tan de acuerdo es si estamos poniendo todos los medios, en este caso tecnológicos, a nuestra disposición para que esto, que es un deseo, que es algo importante, nadie pone en duda, se convierta en una realidad y se empiecen a aplicar tecnologías que no son de hoy,
tampoco son de hace 10 años, pero que ya están maduras, y veremos algunos ejemplos, como para que su utilización sea no un piloto, no un vamos a probar, sino una realidad. Aquí en esta no se ve muy bien, pero aquí a la derecha lo que se aprecia es una gráfica donde de forma muy sencilla se lanza un mensaje, y ese mensaje es: si consiguiéramos detectar un incendio forestal solo unos minutos antes con respecto a lo que tenemos ahora, y ahora veremos qué hacemos ahora para detectar, podríamos ahorrar muchas hectáreas. Es muy difícil estimarlo. Esta mañana he estado en un taller que han hecho los compañeros de Indra y lo han dicho muy bien. Es imposible medir de forma real cuánto se tarda en detectar un incendio. No se puede. Desde que el origen del incendio está ahí hasta que alguien lo ha detectado no se puede medir. Se pueden medir muchas cosas a partir de ahí, pero eso es inmedible. Si se pudiera medir, y hay algunos estudios científicos que lo dicen, estaríamos hablando de un impacto tremendo. Ese 30% supone coste, quizá lo de menos, y va a ser importante y lo hablaré muchas veces, pero supone un drama desde el punto de vista del medio ambiente y de las personas, como todos hemos visto en las últimas semanas. Mi ponencia rápidamente va un poco a seguir este orden. Vamos a hablar muy rápidamente de cómo se hace hoy la detección en España, qué medios se ponen. Vamos a cuestionar si es eficaz, si se puede mejorar, cómo se mejora y qué precio tiene esa mejora. Y vamos a poner algunos ejemplos, algunos casos de éxitos donde esto se está haciendo ya y está funcionando bastante bien. Principalmente, para hablar de qué se hace actualmente, nada mejor que tomar los datos del Ministerio. Repito, veo aquí compañeros de Indra, han usado esta mañana exactamente este mismo dibujo, no lo hemos copiado, estaba la presentación preparada, te lo puedo enseñar. Pero en definitiva, esta es la realidad, es lo que el Ministerio dice que está pasando estadísticamente en los últimos años. Los que lo podáis leer bien, yo no tengo tan buena vista. Bueno, aquí hay varias líneas. ¿Quién está detectando incendios? Esto nos gustaría agruparlo en dos categorías. Las primeras líneas que veis arriba, que son vigilantes fijos, vigilantes móviles que van con coches, incluso aeronaves, representan más o menos un 30% de los incendios que se detectan hoy por hoy. Esto es general para toda España. Cada comunidad tiene su idiosincrasia. Luis comentaba, efectivamente, pues en una isla pequeña, superpoblada, probablemente este no sea el principal foco de detección. Pero en cualquier caso, centrémonos rápidamente en eso. Los que están, digamos, centrándose mucho en este tipo de sistemas, yo, si fuera yo, me cuestionaría cosas. Es decir, bien, tengo unos sistemas de vigilancia, pero ¿puedo hacer que esos sistemas estén utilizados eficazmente? ¿Puede haber presencia de vigilantes en estas torres o en estos coches 24 horas al día todo el año? La respuesta es que probablemente no. ¿Qué se hace? Se hace mucha presencia en épocas clave, pero también hemos aprendido, y todos leemos todos los reportes del Mapama hoy, que hay muchos incendios que se producen en marzo, un montón de incendios. En este momento, estadísticamente, quizás sea el mes, aunque la población no lo sepa, más complicado, y ahí no hay vigilantes en muchos sitios. Y aún así, aunque son grandes profesionales, pero son seres humanos, pueden estar realmente 24 horas al día, en los turnos que les toque, evidentemente, atentos al 100% a todo lo que está ocurriendo a su alrededor, con la cantidad de dificultades que eso conlleva. Tienen que subir hasta las torres, están cansados, están muchas horas. Es muy, muy cansado y, a pesar de su profesionalidad, es cuestionable. Y luego, ¿hasta qué distancia es eficaz tener una persona? Una persona que lleva muchos años haciendo esto, tiene mucha experiencia y es capaz de ver hasta donde puede ver, no más allá. Hay medios hoy, como ahora veremos, que son capaces de llegar a una distancia muy superior a la del ojo humano y en condiciones mucho más complicadas. Es decir, de noche, y ahora veremos, pero también cuando las condiciones climatológicas no son buenas, no hay visibilidad. Es decir, que todo esto yo creo que hay que cuestionárselo a la hora de decir si estamos haciendo esto bien, que es lo que trato de enfatizar. El segundo bloque es lo que más... no pasa nada, nos llaman al teléfono, nos llama al 112, nos llaman directamente al 085 si es en Galicia, o directamente, si es un pueblo, pues llaman al centro de control, que saben que están al lado. Hoy supone esto el 60% de los casos, en algunas comunidades más, en otras menos, dependiendo de la geografía y de la densidad de población. Pero yo también aquí haría muchas preguntas, y esas preguntas son aplicables en todos los casos. ¿Qué pasa si un incendio es de noche? Hay muchos incendios, sobre todo los provocados. Los que provocan saben cuándo provocan y saben que por la noche los medios de extinción no vuelan, que los medios de prevención se han ido a casa, o la mayoría. Todo eso lo saben. Entonces, ¿cuándo se provocan incendios forestales? Que sigue siendo una lacra de un porcentaje enorme, de noche. Y de noche todo esto no funciona, o funciona peor.
Es decir, no nos fiemos tanto de los 112 y de las llamadas, porque de noche la gente está haciendo otras cosas, está divirtiendo o está durmiendo. Cuando las áreas son alejadas de la población, obviamente tenemos un problema. Si el incendio ya es muy grande, es decir, la cuestión es cuándo yo soy capaz, como ser humano, como ciudadano, que quiero colaborar, de avisar de que hay un incendio. Tiene que tener un cierto tamaño. Y una cosa muy importante también, ¿cómo lo localizo? La localización, cuando viene a través de este tipo de llamadas, es muy peliaguda. Hemos hablado en los últimos año y medio con prácticamente todas las comunidades, con todos los servicios de extinción, e incluso los que están satisfechos con que se les llame y que tengan el aviso, todos plantean la duda. Dicen, bueno, muchas veces nos llaman y nos dicen que hay un incendio, nos dan en el mejor caso unas coordenadas, si es noroeste o es cerca de un pueblo, pero llegar a localizar precisamente es fundamental. O sea, no basta con tenerlo detectado. Si no lo tienes localizado correctamente, pierdes un tiempo enorme en poder mandar a los medios adecuadamente. Y el tiempo corre. Desde que el incendio ocurre, que nadie sabe cuándo ha sido, hasta que lo detectas, el tiempo corre, y no solo es detección, es también localización. Todo eso nos lleva a pensar, ¿son eficaces los sistemas? Repito, algo que no se puede medir, es difícil saber si está siendo eficaz. Es decir, todo esto que hemos visto aquí arriba podría mejorarse. Nuestra percepción es que sí, y nuestra percepción es que hay tecnología para hacerlo. Esto nos salta una pregunta, es decir, que no se pueda, volveremos a ello más tarde, que no se pueda medir, ¿importa? Y la pregunta la lanzo porque parece ser que hay preguntas que cuando no se pueden medir y no te pueden comparar con otras comunidades o con otras localidades cercanas a ti, pues el ser humano tiende a dedicar más tiempo a aquello en el que sí que te van a medir, sí que te van a poder comparar, porque en definitiva, cuando hay un incendio, y hemos visto el ejemplo, Luis ha puesto 3 minutos. Madre mía. Ha puesto un ejemplo fantástico de que los políticos se fotografían con un helicóptero, pero no se fotografían, no solo los niños, cuando están haciendo unas zanjas. Es decir, quieren, y esa es la situación que estamos viviendo, sacar rédito a lo que están haciendo. Y esto, por desgracia, no se puede medir. Voy a ir como un rayo. ¿Qué es un sistema de detección automática? Voy a decir qué no es, primero, porque ahí también quiero desmitificar ciertas cosas que entendemos que en algún caso están suponiendo un freno a la introducción de tecnología. Cuando se presentan estos sistemas, se cree, o muchas personas llegan a la percepción de que están comprando un sistema mágico que detecta un incendio forestal. Yo no hago nada más, compro el sistema, me voy y alguien me avisa y me dice hay un incendio forestal en tal sitio. Eso no es así. Ni este sistema, ni los sistemas de detección de humos o térmicos o todos los que veis ahí en esa pequeña lista, lo que hacen es ayudar a un operador, a que ese operador con unas herramientas adecuadas detecte correctamente el incendio y lo localice. Lo que es automático es la ayuda al operador. De forma automática le están llegando alarmas, le están llegando alertas, le están diciendo cosas que él debe mirar. No es necesario que esté en una torre recorriendo con unos prismáticos 24 horas al día, ya va directamente a ver lo que tiene que ver. Por cierto, lo ve en una zona confortable, con herramientas para poderlo visualizar tranquilamente. Opciones en el mercado. Detección de humo, voy a hablar de esta en particular, es la que comercializa la empresa Cotelsa. También hay otras de puntos calientes. Esta mañana ha habido un seminario al respecto. Evidentemente la diferencia de las dos es que el humo llega antes que el fuego, es obvio, y siempre se va a ver antes el humo que el punto caliente, pero ambas pueden tener su aplicación. Y luego otras más convencionales y sistemas distribuidos. Básicamente este es el sistema de detección de humos. Tenemos una torre de vigilancia, o un sistema instalado en una torre de vigilancia que está a 360 grados dando vueltas 24 horas al día, día y noche, y que está buscando nubes de humo. Localiza nubes de humo en un radio de hasta 15 kilómetros, es decir, vigila 70.000 hectáreas, día y noche. Incluso aunque sea un sensor de humo también tiene un sensor cercano al infrarrojo que es capaz de verlo de noche, y es capaz de dar una alarma en un promedio de 3 minutos desde que se ha detectado. Eso es un avance bestial con respecto a lo que hoy por hoy tenemos. ¿Cómo se hace esto en términos prácticos? Imaginaros este panorama en el que empieza a haber un humo, lo veis por ahí, no se ve el fuego, pero el humo está por ahí, y en cuanto el sistema lo detecta, manda una alarma al sistema de control. En el sistema de control hay un operario que tiene 2 pantallas, en una le salta la alarma, lo que veis en rojo. Una vez le salta la alarma, el operario puede, con toda la tranquilidad del mundo, analizarla, puede hacer un zoom, puede hacer un cambio de contraste, puede incluso hacer una zona de interés de esa parte que ha visto con una pequeña señal de humo,
y hacer que haya una película en tiempo real sobre ella. Es decir, el operador tiene muchas más herramientas aquí de las que tiene al contrario de lo que veíamos esta mañana en el taller. Decimos, es que un operario que está allí pues lo ve todo. No, lo ve mucho más y mucho más cómodamente y con herramientas, tecnología, en definitiva, en el puesto de control. Y finalmente lanza, después de haber localizado también, lanza la llamada de emergencia. Esto sería un ejemplo de lo que tiene como herramientas el operario a la hora de determinar localización. A la derecha tenéis un mapa topográfico preciso donde el sistema apunta con precisión, coordenadas UTM en este caso, no es ves por aquí, ves por allá. Y luego tiene también bastantes herramientas para saber con un corte transversal dónde está el sistema. Muy rápido. Frenos que ha habido hasta ahora. He comentado alguno. Presentando estos sistemas, y esto es quizá luego haré un ejemplito y acabaré pronto. Esto es lo que está haciendo que esta tecnología, o tecnologías que están disponibles, la detección automática está disponible, es madura, como ahora veréis. ¿Por qué no se están utilizando? Porque en muchos casos, esto que hemos puesto al principio de frase, que creíamos que todos estábamos de acuerdo, pues la realidad no lo es tanto. Hay muchas comunidades, hay muchos responsables a nivel nacional que no creen que la detención sea un problema real. Confían extraordinariamente en que les llamen por teléfono. Y vuelvo a poner el ejemplo de Luis. No es lo mismo una comunidad que otra. Lo entiendo muy bien en el caso de Mallorca, de una isla, pero no lo entiendo tan bien en casos donde estamos hablando de masas forestales enormes. Claro que te avisan. La cuestión es cuándo. La cuestión es cuánto tiempo ha pasado y cuánto podría haberlo ahorrado. También nos lo dice mucha gente. Bueno, ¿y qué pasa con el personal de las torres? Ya están ahí, están trabajando. ¿Qué vamos a hacer? No los podemos echar, y nadie quiere, todo lo contrario. Este es un sistema que se utiliza muy fácilmente, pero no tiene que ser, no está pensado para que un becario informático que sepa 4 cosas de Windows lo haga. Tiene que ser un operador entrenado, pero no entrenado en la herramienta, entrenado en fuegos. Porque es él el que tiene, con los datos que le dan, decidir si eso es o no es peligroso. Le damos todos los datos, es una ayuda, es una herramienta. Oye, perdóname, Enrique, siento muchísimo hacer este papel que me ha tocado tan desagradable, pero es que tenemos que dejar la sala a 1 hora porque hay una lección magistral. Déjame terminar esto y poner un ejemplo. Y es que si no, no nos va a dar tiempo al debate, que es interesante, o a la participación de todos nosotros. Te ruego que 1 minuto, no más. Por favor. Disculpa, sí. Muchas gracias. Calculo mal, pensé que teníamos más tiempo, te lo digo bien de verdad. Pero bueno. Pues no tenías por qué haber pensado eso, porque había un programa. Pero bueno, gracias. Bien, simplemente falsas alarmas, y pongo un ejemplo. Falsas alarmas es otro de los grandes mitos. ¿Qué es una falsa alarma? Aquí estamos hablando de información al operario. Toda la información que sea precisa para el operario para que tome una decisión. No es una falsa alarma el decirle, mira aquí, que aquí hay algo susceptible de ser un incendio. Eso es muy importante. Como ejemplo, quería poner solamente este. En Comunidad de Madrid tenemos ahora mismo, Cotres ha instalado 3 sistemas que cubren 220.000 hectáreas. Y en la provincia de Soria otro sistema que cubre 80.000 hectáreas. Hay varios ejemplos. Tenemos en la zona de expositores toda esta información. El que esté interesado puede ir allí y verlo sin problema. Y únicamente poneros esta detección. Es una detección real en una de las cámaras de detección de humos que está en Soria, donde podéis ver ahí, que se lee muy mal, una detección a 41 kilómetros de distancia de la torre. El rango de detección, el rango de precisión es enorme. Tecnología hay muchísima. Pido 1000 disculpas. Y cualquier duda que podáis tener, las preguntas las podemos hacer luego. Y repito, durante el tiempo que queda hasta el fin de la feria, pues estamos en el stand. Gracias. Gracias, Enrique, y lo siento, de verdad. No. Estéfano Arellano es ingeniero de montes y ha realizado el máster fuego y actualmente trabaja en la Universidad de Santiago de Compostela en la unidad de gestión forestal sostenible. Antes, y este trabajo que nos va a presentar lo llevó a cabo en el centro, fundamentalmente en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán, de la Xunta de Galicia. Nos presenta fotoguía de combustibles forestales de Galicia y comportamiento del fuego asociado. Nos presenta y nos va a suministrar, lo cual es fantástico. Claro. Cuando quieras, Estéfano. Muchas gracias, Carmen. Y empezamos entonces una pequeña introducción. Como sabemos, los combustibles forestales son la fuente de energía para el desarrollo del fuego forestal, además de ser uno de los componentes fundamentales del triángulo de comportamiento de fuego junto a meteorología y topografía. Con el cambio climático, las condiciones meteorológicas serán cada vez más severas y con el abandono rural tendremos mayores acumulaciones de combustibles, por lo que cada vez será más frecuente tener incendios más rápidos, intensos, frecuentes e incluso simultáneos.
Está muy de moda la palabra y se les puede conocer como megaincendios. ¿Dónde podemos poner el foco entonces? El foco hay que ponerlo en el único componente donde podemos actuar, que es el combustible. Debemos gestionar nuestros montes y debemos conocer cómo se comporta el fuego en estas diferentes situaciones de combustibles que creamos con estas actuaciones, este tipo de actuaciones de gestión preventiva. Bien, la fotoguía es un sistema de clasificación del combustible, es una aproximación distinta a las que conocemos. ¿En qué consiste? Consiste en un sistema de clasificación visual que permite realizar una primera evaluación de las características estructurales de los combustibles. En este caso, en nuestra fotoguía incluimos también la caracterización del dosel arbóreo y, como novedad, también incluimos predicciones de comportamiento de fuego. También se hace un esfuerzo en intentar integrar el fuego de superficie con el fuego de copas cuando esto ocurre. Vale, ¿y qué objetivos nos hemos planteado? Pues han sido dos. Efectuar una primera clasificación de los principales combustibles forestales de Galicia, suministrando información de las características físicas importantes y ligar lo anterior con un sistema de comportamiento de fuego. Aquí podéis ver el mapa con la distribución espacial de los 150 sitios de las situaciones de combustibles inventariadas mediante muestreos destructivos. Comentaros que son en áreas representativas de Galicia y que hemos distinguido 4 grandes grupos: herbazales, matorrales, arbolados de hoja perenne y arbolados de hoja caduca. En esta diapositiva vemos un croquis con la parcela de inventario y la distribución de los cuadrados de muestreo. Son 4. Lo primero que hacemos al llegar es establecer el centro. Tiramos 2 transeptos perpendiculares y en el extremo de uno de ellos realizamos las fotografías generales del lugar. También medimos la cobertura y altura de vegetación en los transeptos y realizamos un completo inventario dasométrico de la masa. Aquí podéis ver, por ejemplo, un latizal de eucalipto en la foto general. Esto es un detalle del cuadrado de muestreo de 2 por 2 metros. Aquí se realizan también mediciones de coberturas y alturas de vegetación de seco, vivo y altura total. También realizamos mediciones de espesores de hojarasca y mantillo. Otro tipo de mediciones que hacemos es la estimación de la estructura vertical vivo-seco en función de altura y también tenemos en cuenta la cobertura de restos leñosos caídos. Recogemos todo, la vegetación y las capas orgánicas del suelo y las llevamos al laboratorio, ahí las clasificamos, las secamos en estufa y obtenemos el peso o la carga de combustible. Otros valores que calculamos en gabinete son que nos hacen falta para luego utilizar en los modelos son la carga de combustible disponible de copa, que lo calculamos mediante las ecuaciones alométricas desarrolladas por la Universidad de Santiago, y con esto ya podemos calcular la densidad aparente de copas. ¿Qué modelos de predicción de comportamiento de fuego hemos usado en esta guía? Pues por un lado, en el fuego de superficie, para matorrales, matorral bajo arbolado y hojarasca bajo arbolado, hemos usado la ecuación empírica desarrollada por Vega, la ecuación empírica de Vega desarrollada en el Centro de Investigación Forestal de Lurizán. Esto para la velocidad de propagación y para la longitud de llama. En cuanto a los pastos, hemos usado la ecuación de Chini. En los helechos hemos usado el modelo de Rothermel. Y para velocidad de propagación y para longitud de llama usamos la conocida ecuación de Byron. En cuanto al comportamiento de fuego en copas, hemos usado el criterio de Van Wagner para saber si teníamos fuego de copas y de qué tipo. Hemos usado para el fuego de copas activo también la ecuación de Vega para pinares. Para eucaliptales hemos usado la ecuación de Chini, 2012. Y también hemos tenido en cuenta la aparición de focos secundarios con la distancia que aparecen esas pavesas. En pinares usamos el modelo de Albini y en eucaliptales usamos para paveseo a larga distancia el modelo de MacArthur y para paveseo a corta distancia el modelo de Ellis. Bien, ¿y cómo hemos clasificado estos combustibles? Pues esta es una primera clasificación preliminar que hemos hecho. Se muestra en la diapositiva combustibles en áreas desarboladas y hemos seguido los siguientes criterios de clasificación. El primer criterio de clasificación que hemos seguido es fisonómico, distinguiendo 4 grandes grupos, los que os comentaba antes. Después hemos clasificado por género botánico. Y el siguiente ya criterio de clasificación es la especie dominante. Y ya el último es la carga de combustible fino, que da lugar a las situaciones de combustible. Y estas están ordenadas de menor a mayor carga de combustible. Vemos aquí un brezal de Erica australis.
Y ahora en arbolado es exactamente los mismos criterios, solo que hemos incluido entre la especie dominante y opciones de combustible las clases naturales de edad, diferenciando entre Monte Bravo, Latizal y Fustal cada una de las especies. Bien. Ahora, los escenarios que hemos usado en estas simulaciones son los siguientes. Hemos simulado para una velocidad de viento a 10 metros de altura en un rango de 0 a 60 km por hora. Hemos simulado para las pendientes de 0, 20 y 40. Hemos utilizado una humedad del combustible fino muerto del 6%. Y cuando ha hecho falta en los modelos utilizados, hemos usado una humedad del combustible fino vivo de 140 para herbáceas y 130 para leñosas. En cuanto a la humedad foliar, ha sido de 110% para la zona oriental de Galicia y 130 para la zona costera. Vemos ya rápidamente unos ejemplos de las fichas de combustibles. Aquí tenemos una retama de Citisus multiflorus en Orense. En primer término tenemos una foto general, después una tabla con las características, especies principales, altura ponderada y carga de matorral disponible, la fina, y carga de hojarasca. Luego a la derecha tenemos un abaco con dos gráficas. En la parte superior tenemos una gráfica en la que se nos muestra la velocidad de propagación para esas tres pendientes, cada pendiente un color. Y si tiramos una línea hacia abajo ya tenemos la estimación de longitud de llama. Por último, se incluye una interpretación del comportamiento de fuego para su extinción, basado básicamente en la longitud de llama e intensidad lineal. Esto nos da un nivel de clasificación definido por letra y podemos obtener el tipo de fuego que tenemos y los medios más adecuados a usar para esa situación de combustible. En arbolado el esquema es muy similar. Foto general del combustible. Incluimos las características del dosel arbóreo, densidad, diámetro, altura de inicio de copa, altura media, fracción de cavidad cubierta, densidad del dosel arbóreo también. Y luego las características del sotobosque, carga de matorral, carga de restos leñosos caídos y carga de hojarasca. En la gráfica aquí mostramos la velocidad de propagación en función de la velocidad de viento. Como veis en este ejemplo sí tenemos fuego de copas, entonces hemos integrado el fuego de superficie con el fuego de copas activo para esas tres pendientes. Y luego ya por último tenemos con la intensidad lineal y longitud de llama, tenemos un nivel de clasificación y podemos saber el tipo de medios adecuados a usar. Esta es la clasificación clásica en la que entramos siempre para saber esto, la de la intensidad lineal. Y ya por último, ¿qué aplicaciones tiene esta fotoguía? Pues tiene aplicaciones en los campos de prevención e extinción. Nos permitirá elaborar mapas de riesgo, hacer cartografía de combustibles, determinar zonas prioritarias de actuación, utilizarlo como apoyo en quemas prescritas e incrementar la fiabilidad de los simuladores. También tiene interés en la investigación e información con el ajuste de modelos de características de combustibles. Servirá de base para testar nuevas tecnologías, LIDAR, láser terrestre, dron, y es previsible que tenga utilidad didáctica a todos los niveles. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y... Muchísimas gracias, Estefano. Además es que has clavado el tiempo. Sí. ¡Qué tío! Máquina. Vale, pues tengo idea que vais a suministrar material, ¿no? ¿Lo que es conveniente que lo hagamos ahora o después? No, después simplemente comunicar a los asistentes para que sepan que luego se van. Gracias. Gracias a ti. Bueno, es el turno ahora de Javier Blanco, ingeniero de montes y coordinador técnico de la empresa Tecnosilva. Su presentación tiene un título pues bastante sugerente, yo creo, de la modelización a la gestión. A ver cómo es eso. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Igual para alguno casi buenas noches. Hoy es un día un poco diferente. Yo esperaba un entorno un poco más acogedor para, no sé, más íntimo, para interactuar un poquito más, pero bueno, conociendo a Carmen yo creo que al final conseguiremos trabajar juntos. Vale, vamos a empezar hablando de modelos, ¿vale? Vamos a hablar de modelos, pero no estrictamente en el sentido matemático, que también hablaremos de algún modelo matemático. Hablaremos de modelos en el contexto de humanización de realidades complejas, ¿vale? De poder trabajar con mucha información de manera que podamos interpretarla, ¿vale? Recuerdo inevitablemente cuando me sugirieron participar en este taller y vi la gente que participábamos, recordé
una jornada, un foro que tuvimos en el INIA, que participamos bastantes, que teníamos una dinámica muy divertida, la verdad, nos lo pasamos muy bien, que teníamos 7 minutitos, si no me falla la memoria. Y la verdad es que siempre que hablo de modelos, en algún momento de la presentación pongo esta diapositiva. Y ese día no sabía dónde ponerla, entonces la puse la primera. ¿Vale? Y hoy pues me ha vuelto a parecer que pegaba, pero es que en este caso además creo que es perfecto para introducir la presentación. Realmente lo que vamos a intentar es, siendo conscientes de que, bueno, este no es mi profesor de matemáticas del instituto, es una persona un poquito más relevante, ¿vale? Y dice que los modelos son esencialmente erróneos, lo cual es correcto, ¿vale? Pero algunos son útiles. Entonces, como estamos intentando hablar de modelos aplicados a la gestión, pues vamos a intentar que sean útiles. Vamos a ver si hay modelos que pueden ser útiles, ¿vale? Lógicamente, yo lo primero que voy a hablar es de modelos predictivos. En nuestro caso, el modelo predictivo del que me siento... Bueno, las fuentes, como veis, se han destrozado, así que no pasa nada. Yo os cuento lo que pone, ¿vale? Dentro de los modelos predictivos, en el que me siento un poquito más fuerte para poder hablar, es el modelo de predicción de comportamiento del fuego, ¿vale? Seguro que entre los 25 o 30 valientes que hay aquí habrá gente más autorizada que yo para hablar de ello o de otros modelos predictivos como meteorológicos, pero bueno, vamos a hablar un poquito del comportamiento del fuego, muy poquito, ¿eh? Básicamente, nosotros cuando planteamos... desarrollar un modelo predictivo, no desarrollar un modelo predictivo, realmente nosotros hemos absorbido modelos existentes y defenderé delante de quien sea que los modelos funcionan, ¿vale? Si tenemos buenos datos de entrada, los modelos van a dar resultados precisos. Si tenemos un buen analista, como decía antes Luis, como decía ayer Raúl, los datos, los modelos van a funcionar. Una de las dificultades precisamente de que los modelos sean útiles es una obviedad, pero una de las dificultades es si no tenemos datos de entrada, ¿vale? Si un modelo puede ser muy preciso, pero es muy difícil tener datos de entrada para alimentar ese modelo, en ciertas circunstancias no podremos utilizarlo. Para nosotros, nuestro objetivo era que se pudiera utilizar en momentos de crisis, con lo cual pues teníamos que ver cómo podían entrar los datos y reducir incertidumbre a la entrada de datos que permitiera al analista trabajar. Y dar soluciones. ¿Tenemos incertidumbre de entrada de datos? Pues, por ejemplo, datos meteorológicos, no lo tenemos claro, pues no hagamos una simulación, hagamos miles, cientos, las que sean simulaciones y hagamos un método probabilístico. ¿Tenemos algún problema en otro dato de entrada? Los modelos de combustible, pues demos opciones de modificarlos. ¿Tenemos problemas de que no se ha ajustado bien el modelo porque hay algún parámetro que no sea, pues tengamos alguna posibilidad de ajustarlo, ¿vale? Entonces, si conseguimos utilizarlo en ese momento de crisis, también podremos utilizar en el resto de situaciones del ciclo de incendios, podremos utilizar la simulación, ¿vale? Uno de los casos típicos es en prevención. Muchos me habéis oído ya en reuniones técnicas o en foros y siempre digo algo parecido. Yo, la verdad es que no quiero creer que el gabinete de arquitectos que diseñó este apasionante edificio, cuando dimensionaron los cimientos, lo hicieran. No recuerdo qué palabra empleó ayer Alejandro en la mesa redonda, cuando hablaba de cómo se dimensionaban los cortafuegos, creo que empleó intuición, ¿vale? Me resisto a pensar que el gabinete de arquitectos dimensionara las plataformas con intuición. Ahora cuando coja la carretera, la Ruta de la Plata, para irme a mi casa, me resisto a pensar que el gabinete de ingenieros de caminos que realizó el trazado, que diseñó las demoliciones que había que hacer en el puerto de Bajas, lo hiciera por intuición. Entonces, no quiero pensar que nosotros, cuando dimensionamos nuestras infraestructuras preventivas, solo podamos hacerlo por intuición, ¿vale? Entonces, creo que puede haber modelos que nos permitan dimensionar en base a unos parámetros físicos, velocidad, longitud de llama, capacidad de propagación a fin de cuentas, en función del objetivo que queramos, que nos permitan dimensionar el qué, el cuándo, el cómo, el porqué de todas las infraestructuras preventivas, ¿vale? Nos va a permitir dimensionar, pero también, otra cosa que también nos gusta decir es no solo quedarnos en dimensionar, sino también demostrar el valor de la prevención. Y aprovechando que estaba Luis, recordé un tuit que había puesto David Caballero cuando Luis presentó el cuarto plan general de defensa contra incendios forestales de las Islas Baleares. Abusando un poco de su confianza, pues he recuperado, estuve ahí naufragando
en la cuenta de David Caballero y recupere esto, ¿vale? Al final se consigue o se puede demostrar o se puede utilizar la simulación de prevención para decir que la prevención es rentable. Es rentable y en el caso que tiene Luis detrás directamente es un 900% rentable, ¿vale? Utilicemos también la información que tenemos, lo diremos después, seguro volverá a salir, no solo para, cuando hablamos de incendios, divulgar el fracaso de la superficie quemada. Creo que también es importante divulgar eso, pero puede haber más cosas que podamos divulgar. También la calidad de nuestro trabajo. Nosotros haremos algo bien, no solo se nos quemarán los montes, también evitaremos que se quemen. Pues digámoslo, ¿vale? Comuniquemos. La verdad es que en el Congreso se habla bastante de comunicación, pues es una asignatura que creo que está pendiente, y en incendios especialmente. Realmente es uno de las pocas aspectos que tiene relevancia social y creo que podemos dar una vuelta de tuerca a la divulgación. Entonces, con todo el tema de la simulación, volvemos a sentarnos en la presentación. Se pueden utilizar para muchas situaciones, ¿vale? Para calcular la evacuación, podemos hacer el modelizar el comportamiento del fuego de distintas maneras, para calcular tiempos de evacuación, podemos utilizarlo para planificar quemas, también para prevención, conociendo la ventana atmosférica que podamos tener, para planificar operaciones y protección civil, para dar soporte a operaciones. Este es el incendio de Portugal de estos días, de Perdogan. La verdad es que con la gente de Coimbra nos pidieron a ver si podíamos empezar a ayudarles y bueno, lo hemos puesto aquí porque es el último incendio que desgraciadamente nos ha asolado a todos con sus consecuencias, y es que es tremendo realmente este incendio. Si os fijáis cómo corría estas primeras horas, lo separadas que están las isocronas, en todas estas horas fue cuando se produjo el desgraciado atrapamiento de toda la gente, y la verdad es que ver cómo realmente se puede predecir que el comportamiento del fuego es así, creo que debería ser una herramienta que tenga que estar ahí, o que pueda estar ahí, para ayudar a tomar decisiones, y lo que también está muy de moda, que se ha dicho hasta la saciedad estos días, tratar de reducir la incertidumbre cuando se tomen decisiones en momentos realmente de crisis. Y lo que os decía antes, bien, se nos quema, pero también trabajemos a darle una vueltita más de tuerca para vender, para divulgar, para decir que también somos buenos, decir cuánto hemos salvado, o decir, este es un caso concreto que hicimos en el estado de Alabama, que querían reducir el presupuesto para el operativo de incendios, y entonces hicimos una simulación de qué pasaría con el operativo existente y qué pasaría con el operativo reducido. Y como bien decías, lo tienen ya. 2 minutos me quedan solo. Bueno, chupado. ¿Vale? Como bien decía antes Luis, ahí lo tienen todo cuantificado, con lo cual se podía pasar a dinero, ¿vale? Dentro de la simulación, por supuesto, para formar, para capacitación, ¿vale? Incluso podemos, los que hayáis estado por la zona de stand, podemos modelizar también el territorio con arena, proyectar, etcétera, ¿vale? Posibles problemas de los datos, obviamente las variables de entrada es un problema. Una de ellas son los modelos de combustible. Estefan nos ha presentado una manera. A mí lo que me importan los modelos de combustible es que respondan al modelo de comportamiento del fuego con el que se quiera propagar. Entonces, por mucho que tengamos una clasificación, una identificación cualitativa, lo que realmente nos interesa es que detrás hay unos valores cuantitativos, ¿vale? El modelo de combustible no es lo mismo hoy que dentro de 3 meses o que hace 3 meses. Analicemos el dinamismo, ¿vale? Tratemos de modelizar uno de los parámetros difíciles de obtener y que condicionan mucho la propagación del fuego, que es la humedad del combustible vivo, ¿vale? Con la modelización del peligro de incendio podemos también modelizar el riesgo, implementando criterios de resistencia, resiliencia, calidad y el potencial del operativo, ¿vale? Cuantifiquemos el riesgo, zonifiquémoslo. Coincido más o menos en una diapositiva que puso antes Luis. Situación de riesgo un poquito diferente. La interfaz, aquí ya no es riesgo de incendios, aquí es protección civil, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un trabajo piloto para los parques nacionales de Estados Unidos para caracterizar el riesgo y proponer planes de reducción del riesgo por interfaz.
Riesgo que puede ser dinámico, estático o dinámico también. Análisis diario del riesgo, modelizando el comportamiento del fuego, supercomputación y obtener, en este caso, para una infraestructura estratégica en San Diego, las infraestructuras eléctricas, obtener el riesgo y minimizar posibles daños por incendios tanto hacia las estructuras o desde las infraestructuras, ¿vale? Y en el operativo, por supuesto, también podemos tener modelos de datos que incluyan toda la información, ¿vale? Toda la información brutal que se recoge durante la gestión de los incidentes, que nos permita, pues, integrar la detección hasta la restauración, que veremos después, ¿vale? Analizar los datos complejos de manera bastante dinámica o permitir tomar decisiones en el modelado incluso temporal. Vale, aquí teníamos un vídeo que no os lo voy a poner porque además es una reconstrucción del incendio de Letor del año pasado. Obviamente no lo voy a poner porque son datos un poco sensibles, pero se va viendo cómo todos los medios van actuando, cómo va propagando el fuego, y más adelante, que lo voy a pasar, se ve cómo sucedió el atrapamiento, que os lo voy a obviar por cuestiones lógicas. Y para terminar, en mis últimos 3 segundos, como siempre decimos, todo esto, al final hemos intentado soltar varias viñetas, todos soltaremos varias viñetas. La idea final era que con estas viñetas que estamos hablando todos, entre todos montáramos el cómic. Vamos a ver si somos capaces de montar un cómic al final y que todo esté ligado. Y lo que quería explicaros aquí era cómo integrar todo el sistema de gestión del riesgo para reducir la incertidumbre. Pero yo, más que sistema, creo que es metasistema. Es un conjunto de sistemas que tienen que estar ligados para reducir la incertidumbre. Eso es algo que es obvio, hemos dicho muchas obviedades, yo al menos las he dicho, pero a veces las cosas obvias son tan obvias que se obvian y no he querido hacerlo. Con lo cual, creo que con esto termino y me habré pasado un poquito, pero... Bueno, te has pasado un par de minutillos, pero además sabes que se puede hacer en 7 porque tú mismo lo has dicho. Correcto. Vale, y ayer hicieron incluso presentaciones de tesis en 3 minutos, así que vamos al más rápido todavía. Tenemos que aprender a eso. Bueno, Francisco Rodríguez y Silva, doctor ingeniero de Montes y profesor de la Universidad de Córdoba. Bueno, yo creo que de casi todos nosotros conocidos, nos va a presentar el diagnóstico del paisaje forestal versus operaciones de extinción y ordenación de los combustibles. Avances tecnológicos. Cuando quieras. Gracias, Carmen. ¿Tienes algún problema con No, se está cargando ya. Vale, vale. Está viendo la presentación. Bueno, pues el objetivo fundamental de lo que yo quería comentarle aquí es tratar de mostrarle precisamente el hilo conductor que se requiere para, como bien hemos escuchado anteriormente, llegar a obtener algoritmos que puedan ser eficientes, eficaces a la hora de hacer pronósticos, obviamente, del comportamiento del fuego. En esencia, y básicamente dentro del contexto del proyecto GEPRI de Investigación Nacional RTA 2014, en el que nos encontramos algunos de nosotros, pues quería mostrarle la secuencia formal de una de las ideas en las que nosotros estamos trabajando, que conecta perfectamente con el eje central del taller, el que nos ocupa ahora mismo, y es podemos poder hacer averiguaciones de en qué medida los sistemas lineales preventivos de defensa, lo que vulgarmente podemos llamar redes de líneas cortafuegos, pueden ser operativas desde el punto de vista de planificar eficazmente su diseño en el territorio, en qué medida pueden ser eficaces incluso de garantizar capacidades operacionales en el trabajo de la extinción de incendios. En ese sentido, el reto es obviamente plantear experimentos, maquetas de fuego que
que puedan ser objeto de análisis con sensores que nos permitan precisamente recoger esa cantidad de variables que anteriormente se han citado y que son de carácter fundamental para poder incorporarlo adecuadamente en el desarrollo de los trabajos a los cuales nos vamos a someter en términos de rentabilizar esas líneas e infraestructuras de protección de incendios, conociendo eficazmente qué repercusiones tiene la longitud de llama en los bordes de esas líneas cortafuegos, en qué medida los trabajadores pueden soportar las emisiones energéticas, y esa información a disposición de los planes operacionales en los puestos de mando permite obviamente trabajar con criterios de seguridad. Y más allá, incluso en el diseño del territorio, pues permite ubicar razonablemente estas áreas de trabajo, sabiendo que van a ser efectivas en la capacidad de su desarrollo de su trabajo. Por tanto, el controlar las condiciones del fuego de superficie, el ver los antorcheos, el ver si hay transiciones que puedan cruzar los procesos de emisión de energía de árbol a árbol, en el caso que, hablando de áreas cortafuegos, pues puedan quedar rodales intermedios por criterios paisajísticos, yo creo que es un reto importante desde el punto de vista de poder ser evaluados, ¿no? En este sentido, y no olvidándonos precisamente los condicionantes que impone desde el punto de vista de la recepción de energía por parte del cuerpo de los combatientes en términos de longitud de llama, ya se disponen de algunas expresiones de carácter mnemotécnico que ayudan a generar in situ precisamente esas posibilidades como factores que, multiplicando la longitud de llama que visualmente se está percibiendo, podamos tener una idea aproximada de si estamos en condiciones de seguridad dentro de esa línea de acuerdo a la anchura transversal que se ha realizado previamente. Pero bien, obviamente el proceso es un poco ver si efectivamente se pueden generar informaciones interesantes en este sentido, ¿no? Entonces, quería mostrarles precisamente un vídeo que hemos realizado en el contexto del proyecto GEPRIF el día 19 de mayo en una zona muy interesante, muy forestal, muy compleja desde el punto de vista del comportamiento del fuego, en la Sierra Morena próxima a Córdoba, y precisamente nos ha servido para ubicar radiómetros que permiten hacer la captura de la emisión de la energía, determinar si la anchura que pueden ustedes observar en el vídeo en coronación de una ladera con una pendiente considerable, y qué papel pueden jugar determinados árboles, que en este caso eran árboles en estado frustal, dejándolos en la zona intermedia. Aquí pueden observar, intercalando algunas fotografías con el vídeo, la posición y el replanteo de los sistemas de medición el día anterior al desarrollo del experimento, distancias transversales, altura de las primeras ramas, y son la búsqueda precisamente de una concordancia con modelos existentes que puedan ayudarnos a esos procesos de transmisión de la energía. Obviamente la recuperación de información meteorológica, la ubicación idónea de los radiómetros en distintas posiciones para recibir la energía y el proceso de inicio del experimento en colaboración, lógicamente, con el dispositivo de extinción de la Junta de Andalucía a través del Plan Infoca. Ello permite precisamente gestionar de una manera muy bien cohesionada la ciencia, la investigación con la experiencia operacional, que además, indiscutiblemente, en este proceso que vemos en el vídeo, pues ayuda a interpretar correctamente otra de las facetas importantísimas que yo creo que es de interés mencionarla: la transferencia del conocimiento, la información y el aprendizaje incluso por parte de los actores principales que luego en las campañas de incendio tienen que trabajar, ¿no? Entonces, el contexto del conjunto de personas, concretamente de la Central de Operaciones del Plan Infoca en Córdoba, fue fundamental para poder gestionar eficazmente y con criterios de seguridad el experimento y obtener información post-experimento, post-fuego experimental, para poder considerar esa modelización. Bueno, son imágenes que están tomadas desde un dron que nos sirvió para poder tomar distintas imágenes lateralizadas del frente, etcétera. Vamos a comprobar cómo llega el frente de llama al borde, que curiosamente por el sistema de encendido pudimos rescatar una información doblemente interesante, porque hubo tramos que llegó de cabeza y hubo tramos que llegó de flanco, con lo cual tenemos información en función de las posiciones de los radiómetros muy interesante para poder sacar también una particularización concreta en lo que a continuación les quiero mostrar, porque obviamente el hilo conductor, el proceso es experimento, análisis, como pueden ver con cámaras térmicas in situ que estaban grabando en todo momento el desarrollo del avance de las llamas, la aproximación a la zona de interés, la recuperación de información para llevarlo finalmente a
de una u otra forma a su implementación en programas que ayuden a hacer los pronósticos y que permitan incorporar en la simulación del comportamiento del fuego pues temas como la resistividad, temas como la posibilidad de que haya ignición en la cara contraria al borde y enriquecer evidentemente esa capacidad para la toma de decisión final, ¿no? Esa es la realidad. Las imágenes que preferí no incorporarlas desde el dron, sino con tomas directas en la zona, para evitar que el propio humo y la columna convectiva pudiera generar la confusión de la toma. Y finalmente, después del experimento, pues como queda la parcela, los árboles no sufrieron una afectación de entorchamiento de ningún tipo y a partir de aquí pues nos encontramos ya en la necesidad de volcar esa información. Este vídeo, si a ustedes les interesa, está en mi canal YouTube de mi página web, franciscorodriguezsilva.com. Y la única diferencia es que tiene música incorporada, por lo menos un poquito más agradable a las imágenes que hemos visto, ¿no? Bien, entonces, esta idea del fuego experimental, junto con la recuperación de datos de incendios reales que han llegado a estos sistemas lineales preventivos de defensa, permiten también recoger información. Cómo comportaron esas propagaciones en contacto con estos cortafuegos y qué percepción tuvieron los actores principales de cara a si fueron útiles o no fueron útiles. Ese es un proceso también largo de recuperación de información en los actores, campaña a campaña, que es extremadamente importante para luego poder documentar. Documentar incluso con el hecho significativo de que podemos hacer fuegos en cierta medida también de cierta intensidad, y aquí les puedo mostrar otro de los vídeos que también está colgado en el canal YouTube de otro experimento en el mismo contexto, el proyecto GEPRIS, que he citado anteriormente. Este se hizo el año pasado, en el mes de mayo también, en el entorno de la Sierra de Quesada, en Jaén, aprovechando una cierta distribución bastante peculiar de la arboleda. Cada punto que ven ustedes en la fotografía se corresponde con uno de los pies arbóreos en estado latizal alto, y que precisamente esa distribución a mí me generó la inquietud personal de ver en qué medida, desarrollando un fuego experimental, ahí podemos sacar consecuencias desde el punto de vista de generar fichas de orientación sobre cómo generar y preparar bandas colindantes de seguridad o cómo reducir las cargas de combustible en el borde de los cortafuegos para ver si son efectivas luego en términos de la seguridad de los combatientes. El vídeo está en el canal YouTube. Si tienen interés, 2 fotografías son las que pueden observar, que están tomadas del vídeo. En la parte superior es cómo arranca la propagación en la zona donde el fuego es más intenso y cómo llega al borde del camino un fuego con longitud de llama muy baja, que es perfectamente factible las acciones de combate. La información versus experimento versus captura de información procedente de la realidad operacional del combate en cada campaña de incendio permite volcarlos a programas. En este caso les muestro la pantalla de bienvenida de lo que es la nueva versión del programa Visual Vigei, que cambia a su nueva denominación Visual Fuego, que es un programa en el que nosotros hemos venido trabajando hace ya bastantes años y que ahora pues tiene un entorno muchísimo más potente, más agradable y que incorpora como salidas fundamentales 2 elementos muy importantes y básicamente están centrados en el volcado de la experiencia de estos fuegos experimentales y de la evaluación de la capacidad resistiva que tienen los cortafuegos. Se ha insertado un módulo que permite al usuario testar en función de la propagación del fuego con relación a la línea de máxima digamos, proyección o de propagación. Ven en la parte superior, esto es una exportación como resultado final del programa que en formato de archivo Excel permite trabajar matricialmente y hacer luego múltiples combinaciones. Cada columna representa grados en el ángulo con el eje fundamental de la propagación. Y en la parte inferior pueden observar el módulo de resistividad de los sistemas lineales preventivos de defensa, que es el nuevo módulo que se ha incorporado, donde se ofrece al usuario una información en términos de cuánto tiempo debería transcurrir para que en el otro extremo de la anchura que nosotros hemos limpiado transversalmente y que el usuario ha ubicado en el programa como dato de entrada, se produce para generar la propagación. Y, por supuesto, cuántos kilovatios por metro cuadrado estaría percibiendo cualquier persona que pudiera estar localizada en esa distancia en términos de su seguridad. Fijando los límites concretos, pues de los 7 kilovatios metro cuadrado como referente límite de capacidad corporal para soportar la energía, se pueden sacar conclusiones muy interesantes desde el punto de vista de la ubicación de los combatientes, la validación de infraestructuras preventivas de incendios existentes en la realidad y, por supuesto, en la idea de los nuevos proyectos de diseños en el paisaje, pues incorporar también esta nueva variable que nos permite orientarnos precisamente para
conjugar distancias en metros al frente de llama a partir de una línea en rojo, como ven en el gráfico, que representa los 7 kilovatios por metro cuadrado, y cuáles serían los condicionantes energéticos que recibirían esos combatientes por encima o por debajo en función de esa longitud de llama. Obviamente, información que se deriva trascendentemente de los resultados de este tipo de fuegos experimentales y que sin duda ayuda considerablemente a fijar los puntos, los encuentros, las zonas de seguridad, las situaciones críticas, ¿no? Y bueno, finalmente, para ya concluir, también les quería mostrar otra línea de trabajo que está en este eje de reflexión del taller que nos ocupa, cómo también podemos trasladar información procedente de otras actividades, como puedan ser la modelización en términos de nuevas ecuaciones que permitan caracterizar mejor. Estéfano, por ejemplo, ha tenido la oportunidad de contarnos la experiencia ahí en Galicia, ecuaciones que caracterizan los combustibles y permiten determinar las propagaciones en términos de velocidad, longitud de llama, etcétera. Concretamente, en este caso sería algo continuista del trabajo que ya iniciamos en nuestra universidad hace años, cuando se modeló el sistema OCU40 de caracterización de los combustibles en ecosistemas mediterráneos, ¿no? Y al final se han obtenido las correspondientes ecuaciones que se han integrado en el programa Visual Peligro y que también, como nueva, versión de este tipo de programas que integran el enlace de condiciones de peligro y comportamientos del fuego derivado, hemos insertado también la posibilidad de que pueda ser una herramienta de ayuda a la toma de decisión en la gestión de fuegos prescritos. Y por eso pongo la foto inferior, en la que precisamente la pluralidad de estas ecuaciones permite el hacer estudios predictivos en función del sistema de encendido, en el que el usuario, en función del cómo va a hacer la línea de encendido, quema a favor, quema a espalda, quema de flanco, quema por punto, etcétera, pueda tener una información en ese sentido. Y finalmente concluyo mi presentación para informarles también que próximamente estará disponible un libro electrónico de una actividad bastante interesante que desarrollamos en un seminario en Córdoba en febrero pasado, resultado también de tratar de aportar y de difundir avances metodológicos en estas herramientas que son, desde mi punto de vista, muy importantes para poder hacer una proyección de hacia dónde vamos en el manejo del paisaje, incorporando todo este tipo de metodologías en este sentido que ayudan a la toma de decisión. Arriba, en el enlace de la página web, pues próximamente está en fase final de revisión, se colgará el libro electrónico para todas aquellas personas que tengan interés, pues puedan descargar el libro. Particularmente tiene la ventaja o el interés de que este seminario, que duró una mañana, pues tuvimos la colaboración de 2 expertos norteamericanos del Servicio Forestal, de la Estación de Investigación de las Montañas Rocosas, en el que aportaron también los avances metodológicos en concordancia con lo que estamos haciendo aquí. Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora es el turno de Eva Marino, es doctora ingeniera de montes y está trabajando en el departamento de I+D en el área de incendios forestales de la empresa Agresta Sociedad Cooperativa. Y el título de su presentación es Innovación para la gestión preventiva y restauración posincendios de las masas forestales. Cuando quieras, Eva. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues Agresta es una empresa que desde el año 2000 viene desarrollando trabajos de consultoría en el sector forestal de distinto ámbito y que ha venido incorporando ya desde hace años el uso de tecnologías avanzadas para mejorar las aplicaciones en este sector forestal. Tecnologías, por ejemplo, como es el LIDAR, láser escáner aéreo y terrestre, teledetección, sensores de satélite, imágenes y también otros sistemas de medición más avanzados que se desarrollan en organismos de investigación, como el uso de imágenes estereoscópicas hemisféricas, que es un sistema forestero de una patente INIA. El objetivo es desarrollar nuevas aplicaciones que sean efectivamente útiles, utilizando estas tecnologías avanzadas para la gestión de incendios forestales, en este caso concreto, aunque también se utiliza en otros ámbitos del sector forestal. Y esto lo desarrollamos tanto participando activamente en proyectos de I+D, como el proyecto GEPRIS que se ha mencionado antes,
También desarrollando innovación propia en nuestros proyectos productivos, invirtiendo una parte de esos proyectos productivos en estos desarrollos o con colaboraciones puntuales. Todo ello con una idea de transferir este avance de conocimiento en el uso de estas tecnologías que sea útil para el sector. Por hacer una breve introducción de la complementariedad de este tipo de tecnología que nosotros manejamos, pongo por ejemplo el láser escáner, el conocido el LIDAR aéreo, que es un sensor activo que emite una radiación, tiene capacidad para penetrar en la cubierta vegetal con distinto grado en función de la densidad de pulsos o el ángulo de escaneo, y proporciona información tridimensional, nos da las coordenadas de los retornos, una nube de puntos que nos puede describir estructura de la vegetación y que nosotros podemos posteriormente analizar. Esta nube de puntos se puede clasificar en suelo, vegetación, y además tenemos una información de la intensidad de esos retornos que nos permite obtener una información de la energía reflejada a una cierta longitud de onda, que es la del láser. En contraste tenemos el uso de imágenes satelitales, que son sensores pasivos que no emiten radiación sino que reflejan la energía solar de distinta manera con las superficies visibles desde el espacio, y la información espectral que recibimos en función de las distintas longitudes de ondas que tengan los sensores utilizados. Otra característica particular que es variable también de estos tipos de sensores es la resolución espacial, el tamaño de píxel que tenemos, y la resolución temporal, que es la frecuencia de información que nos aportan. Otro de los sistemas que he comentado antes, que es una patente INIA, es un sistema de medición tridimensional que estamos utilizando, es Forestereo, una patente desarrollada por el investigador Fernando Montes, que utiliza un par estereoscópico de imágenes hemisféricas para hacer mediciones de variables de inventario en masas arboladas. Este sistema ahora se está adaptando para utilizarlo en la caracterización estructural de combustibles forestales en el marco del proyecto GEPRIFIES California, también, donde podemos extraer información útil para estos combustibles, como puede ser la altura de la base de la copa, los diámetros de las copas o perfil vertical de la distribución del combustible en las copas. Ahora os voy a contar un poco algunos ejemplos de aplicación de estas tecnologías que estamos desarrollando en Agresta. En relación al uso de la tecnología LIDAR, que nos aporta esta información tridimensional de la estructura de la vegetación tan valiosa, podemos extraer información relacionada con coberturas, alturas y continuidad de los combustibles. Esto unido con la información complementaria de las imágenes Landsat, que nos aportan una información cualitativa del tipo de las masas, nos permite desarrollar mapas de alta resolución a escala regional de modelos de combustible con un bajo coste y una gran cobertura. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, los modelos de combustible para las Islas Canarias, tanto con los modelos de combustible estándar como combustibles específicos, una clasificación específica de Canarias. Otros aspectos que estamos desarrollando es el análisis del uso de estas tecnologías que están ahora disponibles y ver el impacto que pueden tener. Por ejemplo, el efecto de la densidad de los pulsos LIDAR, que no siempre es el mismo, en la caracterización de estos combustibles. Se hace un análisis de los valores de las métricas LIDAR derivadas de vuelos simultáneos en una misma zona y se ve el impacto que tiene tanto en las métricas que estamos utilizando para caracterizar la vegetación, en este caso las características del combustible, y también el impacto que tiene en la modelización de estos parámetros estructurales. También en relación con este tipo de trabajos de caracterización del combustible, estamos utilizando información de distintos métodos de medición, el Forestereo que he mencionado antes, información de LIDAR aéreo, y vamos a incorporar también LIDAR terrestre para hacer una comparativa de los resultados obtenidos en relación a la distribución vertical del combustible en estas masas, que es información muy necesaria a la hora de planificar la gestión preventiva de estas zonas. También tenemos información que podemos utilizar en relación a la modelización espacial de variables estructurales críticas para simular el comportamiento del fuego, predecir el riesgo, como puede ser la altura de la base de las copas, que en este caso se utiliza a partir de una calibración con información de parcelas de campo, que puede ser con inventario clásico o con el sistema propuesto por el sistema Forestereo, que
que también optimiza esta fase de inventario, y una espacialización posterior que obtenemos a través de la información LIDAR que cubre toda la superficie del territorio. Y estamos obteniendo buenos resultados que es importante también tratar de incorporar a esta información que tenemos de base para poder planificar la gestión preventiva. Otro de los aspectos que también se están desarrollando, en relación también con lo que hablaba antes Javier en Tecnosilva, es la utilización de simuladores de incendios para planificación. Nosotros estamos utilizando cartografía de combustibles y de información estructural relativa a las características de la copa, basada en datos LIDAR, y posteriormente la introducimos en los simuladores que necesitan de esta información a una escala relativamente detallada y con una cobertura importante, para poder predecir el comportamiento del fuego según distintos escenarios que podemos plantear de meteorología, humedad del combustible, e incluso simular tratamientos en la masa que nos permitan predecir qué efecto podría tener en el peligro y en la severidad de los posibles fuegos que se desarrollen. Esto nos sirve como base para establecer unos criterios para una gestión preventiva que actuarían directamente en el paisaje estructural para modificar estos combustibles existentes. Otra de las líneas de trabajo que se están utilizando con este tipo de tecnologías es la estimación de daños por perturbaciones en masas arboladas, y también el riesgo asociado que conlleva, el riesgo de incendio asociado en este caso nos interesa. Se ha hecho un estudio piloto, por ejemplo, en el Parque Natural de Sierra de Espadán, con un análisis de severidad de las perturbaciones por daños que se han producido recientemente en nevadas y vendavales, con información espectral obtenida a partir de Sentinel-2, combinando imágenes pre- y post-evento o perturbación. En este caso se hizo una calibración en campo con una estimación visual del porcentaje de daño, y luego posteriormente se pudo hacer una cuantificación de la biomasa muerta a través de la información LIDAR con modelos propios desarrollados que tenemos para estas especies afectadas. En relación a aspectos de restauración, que sería el otro aspecto que todavía no se ha tratado en esta mesa, estamos también desarrollando trabajos de seguimiento del estado de la vegetación tras incendio en el Parque Nacional de Garajonay, concretamente dentro del proyecto Life Plus Garajonay Vive, donde teníamos la ventaja en Canarias se dispone de un LIDAR multitemporal, ya no solamente tienen 2 coberturas como la segunda cobertura que se va a tener en España con el PENOA, sino que tienen 3 y hasta 4 coberturas, con lo cual es una información de muchísimo valor para poder establecer análisis de la evolución temporal, en este caso con información preincendio y luego posterior información postincendio inmediatamente, y después la evolución posterior que ha tenido la recuperación de la vegetación, tanto a nivel estructural, que era el caso anterior que os ponía, como una información ya más a nivel cualitativo que se puede obtener también a través del LIDAR, con la información no solo de las coordenadas de los puntos, sino de la intensidad, como comentaba antes, que permite discriminar la biomasa viva o muerta de las masas arboladas, pero discriminando además esa componente vertical, es decir, la biomasa viva o muerta que puedes tener en las copas frente al rebrote que puede aparecer y que detectarían los satélites en el caso de utilizar solamente las imágenes, ¿no? Que es una discriminación, una ventaja importante del LIDAR frente a las imágenes, a las imágenes satélite. Y nada más, esto era todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a cambiar yo de papel y voy a pasar de moderar a hacer una pequeña presentación, pero como me lo han puesto muy fácil mis compañeros, con lo cual alguien que me modere. Yo con 5 minutos creo que, porque quiero dejar tiempo para el debate. Gracias. Luis, a los 4 minutos. No te preocupes. A ver, que busque la mía. Bueno, mientras tanto, os cuento. Yo soy Carmen Hernando, para los que no me conozcáis. Soy investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Alimentarias, el conocido como INIA, y llevo pues más años de los que quizá me gustaría trabajando en este oficio de investigador. Lo digo por la edad, no por otra cosa.
en las líneas relacionadas con incendios forestales. Quería hacer una pequeña presentación del GEPRIF. Habéis oído a lo largo de esta misma mañana nombrar este proyecto y ha habido varias presentaciones del proyecto. Yo no voy a hablar de resultados porque hemos tenido muchas comunicaciones y están ahí. Yo solamente quería destacar algunos puntos que me parecen interesantes del proyecto y que los quiero destacar en este foro. Bueno, en principio ya va como anillo al dedo un poco en el foro el título del proyecto, porque como veis es reducción de la severidad del fuego mediante nuevas herramientas y tecnologías para la gestión integrada de la protección contra los incendios forestales. Decir que este es un proyecto ambicioso, es un proyecto grande, con 6 proyectos en los que estamos en línea que coordinamos el proyecto, pero además está el Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán, de la Xunta de Galicia, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Santiago de Compostela, la de Castilla-La Mancha, el campus de Albacete y la empresa Agresta. Vale, poner el foco en 2 palabras clave del título, que es la severidad, entendida como la magnitud de los efectos en el ecosistema, y creemos que es un aspecto clave a tener en cuenta en las estrategias de planificación de todos los aspectos de la protección contra incendios forestales. El reto, como bien dice el título del proyecto, es reducir la severidad, y ese reto en los 3 ejes claves de la protección contra incendios, es decir, en la fase de prevención, en la fase de extinción y en la fase de restauración. Si bien sabemos que todas ellas tienen una conexión importante y de lo que hacemos, las actividades de una de ellas, va a depender las otras. Bueno, el objetivo general ya está más o menos visto en el proyecto, que es desarrollar metodologías, herramientas y tecnologías de gestión y planificación del paisaje para reducir el impacto de los incendios aplicables a los 3 ejes. Y con estos objetivos específicos que ya hemos ido mencionando a lo largo de esto, como es obtención de nuevos sistemas para cuantificar combustibles, etcétera, etcétera. Vale, como no quiero perder mucho tiempo en estos objetivos, y ahí están, una de las cuestiones que para nosotros dimos prioridad a la hora de realizar la memoria del proyecto es el último objetivo, que es transferir los resultados del proyecto. Vale. Como os decía, es un proyecto ambicioso en el que, como no puede ser de otra manera, somos muchos participantes de las distintas instituciones. Aquí os los presento, a muchos de nosotros nos conoceréis, pero para irnos poniendo cara. Por supuesto, en el desarrollo de las actividades para obtener los objetivos, pues hemos utilizado distintas tecnologías y herramientas, como nos ha estado comentando Eva, por ejemplo, del tema de las imágenes satelitales, el forestéreo, imágenes LIDAR, tanto aéreas como terrestres, drones con cámaras para distintos objetivos, cosas de laboratorio, el ecotron, los radiómetros que nos ha comentado Curro también en las quemas realizadas por ellos, las actividades de rehabilitación urgente después de los incendios que han realizado en Galicia a través de el Imulchain. Bueno, pues una serie de cuestiones que, como digo, ha sido objeto de muchas publicaciones. Y ahora aquí lo que me importaba, pero me falta una foto que se me ha perdido. Bueno, da igual. Lo que me importaba era la importancia que queremos en la transferencia de los resultados. Mencionar una jornada importante que tuvimos gracias a la colaboración de la provincia, la Dirección Provincial de Cuenca, sobre todo porque, como están aquí, les agradezco muchísimo a Pepe Almodóvar y a Domingo todo el apoyo que nos han dado en
en nuestras actividades hechas allí. Comentaros también, bueno, por supuesto, es que no ha abierto la presentación porque tenía otra posterior, pero me da igual, os lo cuento. La mayoría de los resultados que tenemos los volcamos, bueno, los resultados, noticias sobre esos resultados en el portal Agripa, que os aconsejo que lo visitéis de vez en cuando, porque es un portal en el que dan noticias acerca de todas las cuestiones que nos interesan de agricultura. Por supuesto, pero no se me ha pasado esa diapositiva, nosotros transferimos resultados a través de la vía habitual, que es los artículos científicos, pero también intentamos estar en cuanto más foros, como es este del Congreso Forestal, en el que hemos presentado yo creo que 14 o 15 comunicaciones. Estuvimos también presentes en el Ecofire que celebró la Pau Costa, la Fundación Pau Costa, en Barcelona en el mes de febrero. O sea, intentamos atender el máximo número de eventos para, bueno, pues dar a conocer todos estos temas. Tenemos, por otro lado, pues comunicadores potenciales, como es Javier Madrigal a través de Fogolab, que tiene muchísimos seguidores. Agresta también participa en dar a conocer estas cosas, Juncal Espinosa, etcétera. Y bueno, quiero destacar como una cuestión que en todos los foros es bastante, digamos, criticada, que parece que se detecta en algunas ocasiones falta de conexión entre la investigación y la gestión, tanto pública como privada. Entonces, os comento que afortunadamente hemos tenido numerosísimos apoyos. Yo personalmente detecto, os pongo ahí todas las entidades que han colaborado con nosotros, yo personalmente detecto cada vez más ganas por tener esa confluencia, o sea que la gestión ve que se necesita de ese conocimiento que nosotros tratamos de obtener a través de los proyectos de investigación. Y bueno, pues por supuesto agradecer muchísimo su colaboración. Creo que deben estar desde el principio de los gestores que se encuentran la problemática en su día a día, desde el principio de la elaboración de las propuestas de investigación, que nos vayan dando esa información, que nosotros seamos capaces de convertirlo en productos aplicables. Hubo un foro que ha mencionado antes Javier, interesante, que se organizó en el incendio, que era un foro de colaboración público-privada de incendios forestales. Allí tuvimos oportunidad de tanto empresas, distintas instituciones, bueno, pues detectar un poco el estado de esta cuestión. Creo que utiliza más de 5 minutos. Un poquito más. Pero como no me habéis avisado, lo siento y muchas gracias. Bueno, ahora me voy a mi sitio de moderadora y vamos a hacer unas cositas. Bien. La organización nos había pedido pues que tuviéramos este taller, que interactuáramos un poco, y entonces, como os decía antes, pues nos habían sugerido si podíamos hacer un DAFO. La idea que teníamos nosotros, todos los que estamos en la mesa, pensando que iba a ser en otro lugar, pues, pero aquí estamos muy lejos y muy mal. Entonces, pienso que a lo mejor lo primero que os animo es a hacer preguntas concretas a cualquiera de los presentes que estamos aquí en la mesa, y luego nosotros hemos ido apuntando algunas cuestiones para realizar un DAFO. Yo os invitaría a que aportarais también vuestra visión desde ahí. ¿De acuerdo? Pues preguntas las que queráis a cualquiera de nosotros. Pepe Almodóvar. Sí, hola. Bueno, soy Pepe Almodóvar, del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Cuenca. Quiero hacer una pregunta sobre modelos y programas de simulación de incendios, no solo a la mesa, también aprovechando que hay grandes expertos en público. Mi pregunta es si no pensáis que la necesidad de trastear
modificar y forzar los parámetros que tú das de entrada en esos modelos y programas de simulación, eso no es una debilidad del modelo o del sistema, porque se ha insinuado, y ayer también se insinuó, que es una debilidad del usuario. Si el modelo o el programa no da los resultados que deseas, es un problema del usuario. Y yo, que soy usuario y posiblemente de los torpes, quiero darle la vuelta a la cuestión. ¿No será una debilidad del programa o del modelo? Pues arranco. Sí y no, ¿vale? Una de las cosas que creo que, si no lo dije, lo pensaba, una de las necesidades para que un modelo sea útil es que los datos de entrada puedan introducirse con precisión. Yo te garantizo que los modelos de propagación del fuego, me da igual cuál, prácticamente todos los que yo he probado, si los datos de entrada son precisos, el modelo funciona. Es una dificultad tener datos de entrada precisos. Esa es la realidad. Hay modelos que tienen datos de entrada absolutamente imposibles de tomar. Esos modelos no van a tener utilidad. Pero, por ejemplo, los de comportamiento del fuego tienen algunos datos de entrada que pueden ser con una ligera complejidad para meterlos. Eso es un problema de los modelos, sí, eso es así, ¿vale? Pero el usuario, el técnico, el analista es el que tiene que poder solventar eso. Entonces, no es un problema ni del modelo, ni del software, ni del analista. Creo que va conjunto, ¿vale? Es una realidad que tenemos que resolver entre todos. El modelo es como es. El modelo funciona, los datos de entrada son los que hay, son los que tenemos, y tenemos que ser nosotros expertos estadistas para hacerlo. Yo, cuando hago clasificaciones estadísticas, cuando hago regresiones, yo no doy al botón y espero que salga. No, yo doy al botón y analizo los resultados y mejoro las entradas. En el modelo, en la aplicación modelo de comportamiento del fuego, con lo que estamos hablando, el analista también tiene que interactuar. No puede esperar dar al play y que salga la simulación a la primera. Si los datos fueran absolutamente precisos, saldría algo muy bueno. Cuando los datos tienen ligeras incertidumbres, el analista tiene que estar interpretando los datos que mete, la fiabilidad de los datos que mete, y analizando si los resultados esperados son los que están saliendo. Esa es por lo menos mi perspectiva. Eva quiere añadir algo también. Sí, bueno, yo creo que estoy de acuerdo en lo que dice Javier y comentaba también Pepe, ¿no? Que es importante tener buena información de entrada. Eso es obvio. En un modelo, si no metes buena información, no vas a obtener un buen resultado. También estoy de acuerdo en que los modelos que se manejan hasta ahora, está claro que han sido, cuando se siguen manejando como base, el modelo de Rothermel, que lleva tantos años, porque algo bueno tiene, ¿no? Efectivamente, si no, nadie lo habría utilizado, porque ha habido otros modelos que se han desarrollado y no han tenido ese éxito. Pero también estoy de acuerdo en lo que dice Pepe. O sea, los modelos no han tocado techo. Hay mucho que investigar, hay mucho que mejorar, y prueba de ello son las investigaciones que siguen desarrollando en Estados Unidos. Hace poco coincidí con Mark Finney, que es el desarrollador de Farsight y Flatmak, como conocéis todos, en un foro de modelización en Barcelona, y precisamente plantean la necesidad de mejorar estos modelos que son fiables, como tú dices, y tienen buenos resultados, predicen cosas que no son muy útiles, efectivamente, pero es necesario seguir profundizando, y todavía incluso a nivel físico básico, de investigación básica, que es algo que yo reivindico, ¿no? que es algo muy necesario y que tenemos mucha necesidad de seguir haciendo aquí en España también, es invertir en investigación básica que permita luego tener unos desarrollos adecuados para mejorar las predicciones que lógicamente siguen teniendo un grado de incertidumbre importante, y que efectivamente hay que tener un uso correcto, pero son las dos cosas. Hay que seguir mejorándolos también. Estoy de acuerdo con Pepe que hay que seguir mejorando esos modelos y que podemos seguir obteniendo mejores resultados, desde luego. Bueno, pues en términos de DAFO tenemos dos cosas. Tenemos una fortaleza, que es la existencia de esos modelos, y tenemos una debilidad, que es que esos modelos no cumplen siempre nuestras expectativas, no son amigables en algunos casos, necesitan unos datos de entrada muy precisos. Bueno, y por eso, como dice Eva, seguramente pues hay que seguir trabajando en ello. Tendríamos una oportunidad, digamos, de conseguir financiación o conseguir eso para poder trabajar en ese tema que consideramos que pueda ser necesario para poder avanzar en este sentido. Así un poco recogiendo todo.
¿Alguno de vosotros queréis contestar a este tema que ha planteado Pepe o pasamos a otra pregunta a lo mejor que sea más... ¿Alguna otra pregunta, por favor? Venga, animaros, por favor, que le he metido yo mucha caña al pobre Enrique para hacer preguntas y ahora no nos vaya a sobrar tiempo. Hablo un poco más, si quieres. Sí, era la segunda propuesta, era el plan B. Hola, buenos días. Bueno, ya que no pregunta nadie, vamos a tomar protagonismo la gente de Cuenca. Ya que estaba aquí, yo soy Domingo Calderón, compañero de Pepe, también estoy en Cuenca, soy técnico de la UNAM, de analistas de incendios forestales de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues sí que en teoría trasteamos mucho los simuladores, sobre todo tenemos ahora Welfare Analyze, Farsight, pero tenemos un problema con la elaboración de la capa de modelos de combustible, pues que necesitamos, aparte de la espacialización de los modelos, pues tenemos un problema de digamos, la simulación de los modelos de copas, las alturas de arbolado. Y bueno, Eva ha estado hablando del tema láser y quería preguntarle a ella, sobre todo, ¿cuándo vamos a tener una información LIDAR, o sea, fiable, para poder tener las alturas de arbolado, altura de base de copa, estrato de matorral, fiable, para que podamos contar con unos modelos ya, digamos, más finos, poderlos afinar? Bueno, la pregunta del cuándo es bastante buena. No lo sé, no sé cuándo, pero nosotros ahora mismo hay dos cosas. Por un lado, tenemos que aprovechar, como decía, la gran información de estas nuevas tecnologías que tenemos disponibles. Es verdad que en España tenemos la ventaja de tener ya una primera cobertura del LIDAR PNOA, es verdad que la densidad es baja, pero bueno, precisamente nosotros estamos estudiando el efecto que tiene esa densidad, que parece que puede ser escasa, se tiende siempre a mejorar la tecnología, avanzar, tener más número de pulsos, pero a veces no es necesaria para determinadas variables forestales, como estamos viendo, o sea, depende de qué parámetros. Concretamente, lo que dices tú del combustible superficial, probablemente sí que sea necesaria una mayor densidad para tener más precisión, ¿no?, en la caracterización. Pero bueno, tenemos por un lado la necesidad de disponer de esa información, pues eso, que tengamos datos actualizados, porque efectivamente los datos LIDAR que tenemos a nivel de cobertura nacional, pues ahora se está haciendo una segunda cobertura, pero claro, la primera cobertura en las comunidades que aún no se ha hecho la segunda, pues están obsoletos, hay que establecer correlaciones que te permitan evaluar los cambios que se producen en ese tiempo, ¿no?, de crecimiento de la masa, posibles perturbaciones, para poder tener una cartografía que sea fiable, no solamente del modelo de predicción a nivel de las métricas LIDAR o de parámetros que sea capaz de predecir, sino también de esos cambios que, claro, no tenemos una frecuencia como por suerte tienen en Canarias, ¿no?, que tienen pues una frecuencia del LIDAR mayor. Pero bueno, yo soy optimista porque las tecnologías cambian muy rápido, pero también debido al gran potencial que tiene, también la gente se está animando y está siendo valiente, está lanzándose a utilizarlas precisamente por ese potencial que tiene. Yo creo que entre todos los que estamos trabajando en estos temas, yo creo que vamos a ver unos avances muy importantes que ya se están teniendo y ya se están utilizando, ¿no?, esta transferencia de tecnología que comentábamos antes, y yo espero que no en mucho tiempo podamos ir mejorando poco a poco tanto la información disponible y la predicción de esos parámetros. Bueno, he cortado a Eva por una razón. Veo que está entrando ya gente. Sabéis que es la conferencia magistral y tenemos que ir abandonando eso. Muy rápidamente, y si queréis añadir a eso con el tema que estábamos hablando del DAFO, yo he ido anotando alguna cosilla de lo que hemos diciendo todos. Entonces, en cuanto a debilidad, pues parece que tenemos el tema de la formación, que es ahí una cuestión que habría que profundizar en ella. La comunicación, no parece que sepamos comunicar muy bien. Algunas veces la aplicación del conocimiento, se conocen cosas, pero el implementarlos o hacer innovación es difícil. Por supuesto, la incertidumbre en algunos casos, porque nos encontramos con situaciones que no sabemos cómo resolver. La gran amenaza, pues el cambio climático y sobre todo, pues seguramente
también, más bien el cambio global. Fortalezas, que claro, también tenemos fortalezas. Tenemos conocimiento de muchas cosas, vamos avanzando en el conocimiento científico y en el conocimiento técnico. Tenemos tecnología bastante potente que se puede aplicar a muchas de las circunstancias. Parece que estamos llegando a un grado de consenso entre distintos agentes que era impensable hasta hace poco. Eso para mí es una fortaleza tremenda. Es debilidad la comunicación, pero ya tenemos entre nosotros comunicadores, digamos, esto del Twitter y los blogs y todo eso, pues tenemos a gente que está dando otra visión muy diferente a la sociedad sobre algunos aspectos. Las oportunidades, yo he sido capaz de encontrar algunas, que es el tema de sensibilización. Quizá cada día se está más sensibilizado en los temas estos medioambientales, el entendimiento que tenemos que tener entre los actores, la recuperación de datos, porque tenemos ya bases informatizadas con mucha información sobre muchas cosas. Y bueno, pues yo creo que también hay programas de investigación tanto en el Plan Nacional como CEDETI, etcétera, que bueno, hay oportunidad de obtener fondos para avanzar en el conocimiento del desarrollo tecnológico. Y muchas empresas pues deseosas de trabajar en esto, creo. Así que seguramente me he dejado muchas cosas en el tintero. Si cualquiera de vosotros queréis recalcar alguna antes de que en 2 minutos podéis hacer alguna aportación más. Uy, qué bien, lo he dicho todo. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. Ha sido un placer compartir con vosotros este taller y espero que hagamos caso a esto que decimos que hacemos bien, que hacemos mal, que tenemos que aprender, etcétera, etcétera. Gracias.